Sea cual sea el software con el que trabajemos, específico de simulación, y entre estos licenciado o libre, o con algún tipo de lenguaje de programación general, en cualquiera de los casos tenemos datos que alimentan a nuestro modelo y tenemos datos de salida. Hay dos tipos de datos en cuanto a la entrada. Por un lado, aquellos que nosotros no controlamos, pero son relevantes, que son las variables de entrada, claro, porque están entrando al modelo. Y luego están los elementos de información que sí controlamos y que queremos evaluar, de los cuales queremos explorar diferentes valores para decidir con cuáles operamos luego en el sistema real. Es decir, las variables de entrada de los parámetros son elementos que nosotros configuramos en nuestro modelo antes de ejecutarlo. Sobre las variables no tenemos control, pero son importantes, y los parámetros de diseño también son importantes, claro, y sí tenemos control sobre ellos. En particular, las variables de entrada suelen ser variables no deterministas. Hay algún tipo de variabilidad. Veremos después que esto pues, se caracteriza generalmente con algún tipo de función de distribución o con algún tipo de probabilidad obtenida a partir de datos históricos. Esto lo veremos después. Como la salida, pues tenemos valores de las variables de salida, que dado que estamos alimentando un modelo con información de carácter no determinista y que combinamos pues, por la vía de los diferentes elementos, los eventos y los estados por los que va transistando el modelo y en particular cada uno de los elementos del sistema, tenemos valores de las variables de salida que también son de carácter no determinista. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Imaginemos tres casos: el rediseño de una terminal aeroportuaria, el diseño de una plataforma logística y el diseño del área de quirófanos en un hospital. Con estos tres titulares habría que contar con detalle cuál es el sistema y el objetivo, pero se entiende grosso modo. En el primer caso, podríamos tener como parámetros el número de pasillos que queremos tener. Imaginemos una terminal, pues la T4 en Barajas o cualquier otra, podemos tener más o menos pasillos donde ponemos los diferentes mostradores. Podemos nosotros decidir tener más o menos puestos de check-in y tener más o menos mostradores en diferentes zonas. Estos son o pueden ser parámetros que nosotros controlamos y que queremos configurar en la simulación para que como resultado de esa configuración, pues a la vista de qué valores obtenemos, y ahora veremos las variables de salida, pues utilicemos una configuración u otra. Variables de entrada que no controlamos pero son importantes son la demanda de los pasajeros o la información de los vuelos o cuándo llegan los pasajeros al aeropuerto. Esto es un conjunto de elementos de información con los cuales tengo que alimentar el modelo, que a partir de la lógica propia de los diferentes elementos del aeropuerto, de la terminal, y de cómo lo he configurado en términos de pasillos, puestos de check-in, etcétera, me permitirá saber cómo opera el sistema y podré conocer valores de las variables de salida. Podremos saber pues, cómo esperan los pasajeros, cuáles son los tamaños de las colas de espera, cuál es la ocupación de los diferentes recursos, etcétera. Los parámetros sí los controlo, las variables de entrada no, alimentan al modelo y como resultado de ello tengo estas variables de salida a modo de ejemplo. En el caso de una plataforma logística, pues puedo decidir cuál es la superficie de cada zona. Yo tengo una zona de descarga de camiones, ¿vale? Unas playas donde hago la descarga. Tengo una zona de picking o una zona de reserva. Puedo decidir dónde las pongo y eso condiciona los movimientos que va a haber después. O incluso puedo decidir qué estanterías tengo y dónde las ubico, pues qué alturas tienen, dónde las localizo cada una de ellas. Estas son las cuestiones que yo quiero configurar y que responden a lo que sí puedo decidir luego en mi sistema real. Pero la demanda esperada y los tiempos de proceso pues, pueden ser datos que no controle. Por supuesto la demanda no, porque bueno, pues será la demanda a la que estará expuesta mi plataforma. Y los tiempos de algunos procesos, algunos movimientos, pues si tengo algún tipo de tecnología que no voy a cambiar, pues puede ser que esos tiempos, el tiempo de picking o de controlar un código de barras, etcétera, son datos que son relevantes, por supuesto, tengo que utilizarlos para alimentar el modelo, pero yo no los controlo. Como resultado, yo podré saber cuáles son mis tiempos de entrega, cuál es la productividad global, cuál es la ocupación de los diferentes recursos que tengo en mi planta. Y al explorar diferentes configuraciones con estas variables de entrada, podré tener diferentes valores de las variables de salida y decidir cuál es la configuración que mejor se adapta a aquello que yo necesite.
Y por último, en el caso del diseño del área de quirófanos en un hospital, yo puedo decidir cuántos quirófanos tengo en cada especialidad o cuáles son las reglas de asignación, es decir, qué quirófanos dedico a qué tipo de operaciones o a qué tipo de pacientes y qué cirujanos asigno a cada una de las intervenciones. ¿Y cuál es? Esto sí lo controlo, mis parámetros. ¿Y qué no controlo? Pues qué operaciones van entrando a la lista de espera o cuáles son los tiempos de intervención. Para un cirujano particular, un conjunto de cirujanos con una cualificación, el tiempo de operación pues seguirá algún tipo de distribución, ¿vale? Pues habrá un tiempo mínimo, un tiempo máximo, y eso no lo controlo. Y tampoco controlo en el momento del diseño por los profesionales que tengo, de acuerdo con los horarios y las vacaciones, etcétera. Entonces, con estas características del sistema que yo configuro en mi modelo y estas variables de entrada, puedo saber pues, cuánto espera la gente, o cuánto está en la lista de espera, cuántas operaciones se realiza, qué material se consume y cómo se ocupan los recursos a lo largo del periodo del tiempo que estoy estudiando. Entonces, insisto, los parámetros de las variables de entrada son información de entrada, los primeros los controlo y los segundos no, y como resultado de ello tengo aquello que permite decidir si una configuración es más idónea o no para el sistema del que me estoy ocupando y que estoy estudiando mediante simulación.